Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y ahora vamos a platicar sobre la falsa autoestima. Está con nosotros Ibabel Barroso y me llamó mucho la atención de que antes que empezáramos la entrevista me dijiste tan como una hora. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola Gilberto, qué gusto, igual para mí y para toda tu audiencia. Sí, tan común, y hace ratito dijiste falta, sí, también falta. Así Exactamente, es. son las dos. Pero llama la atención porque creo que a veces percibimos, sobre todo con las redes sociales, Ibabel, que la vida de otras personas es perfecta, ¿no? Desde los cuerpos que tienen, la ropa que usan, el entorno en el que se desenvuelven, y nos generan, de verdad que incluso a veces es una especie de falta de autoestima, ¿no? Porque no tenemos lo que tienen esas personas, pero pocas veces sabemos lo que realmente hacen para poder tener ese tipo de fotos, ¿no? Sí, mira, ahora las redes de veras cómo nos han dado trabajo a los psicólogos, porque de veras es una realidad virtual, pero yo le quitaría realidad, porque no es real. La gente ha hecho de estos canales como una manera de desfogar su ideal de persona y dista mucho de lo que es su realidad. Pero para muchos que tienen autoestima baja, ahorita vamos a ver las tres tipos de autoestima, pues obviamente les genera un impacto y como siempre se están comparando y como siempre andan en busca de aceptación y de identidad, pues entran en una competencia basada en nada, porque tampoco te dicen cómo puedes tener estos viajes, cómo puedes tener este coche, cómo puedes tener este físico. Simplemente te ponen el reto y entonces de veras hacen cada cosa, sobre todo los adultos jóvenes, los adolescentes y ya ahora los niños con todos estos retos, hacen cosas que ponen en riesgo no nada más su estabilidad emocional y psicológica, sino su vida. Algo que no es real puede afectar tanto que llegan hasta el suicidio, tú lo sabes, Gil. Ahora, quisiera preguntarte, ¿cómo podemos definir la autoestima? Obviamente, si nos vamos por la palabra, pues es la estima que nos tenemos nosotros mismos, pero ¿cómo se conforma? Es cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo nos percibimos. Sí, exacto. Primero, la autoestima es una evaluación, ¿no? Es como un parámetro. Y que sí es autoevaluación, no es lo que vea el otro en nosotros, sino es nuestra autopercepción. Por eso es tan grave, porque si tú no te crees capaz de hacer cosas, aunque te lo diga el otro, aunque tengas logros, aunque le eches un vistacito a tu pasado y veas que has hecho cosas grandiosas, has tenido logros pequeños, medianos, grandes, porque todos los tenemos, pero si tu autopercepción está distorsionada y te dice, no, tú no eres bueno o buena para nada, esto que hiciste cualquiera lo puede hacer y siempre estás comparándote con los mejores, entre comillas, basándome en lo que hablábamos anteriormente de las redes, obviamente eres un perfecto, pues, inconforme, porque tú mismo te ves como una persona incapaz, aunque los logros ahí estén. Entonces, sí es muy importante decir que si es esta medición a partir de ti mismo, no de los demás, y que si hablamos, te decía hace ratito, que hay tres tipos, generalmente, ¿no? Son estas tres clasificaciones de la autoestima, que es la baja, por supuesto, que precisamente es cuando nosotros tenemos un autoconcepto, pues muy por debajo de lo que realmente es. Hay quien sí tiene autoestima baja, pero pues también puede ser que no tenga grandes logros, pero todas las personas tenemos logros. Lo que pasa es que esta persona con autoestima baja solo voltea a ver lo que no hace y no ve lo que sí logra. Y entonces, pues obviamente cuando él observa estas deficiencias, pues va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y está escarbando un hoyo que él solito, al no voltear a ver lo que sí tiene, pues va obviamente generándose problemas muy fuertes, emocionales, frustración, pocas relaciones buenas con los demás, se siente minimizado, pero bueno, esa es la autoestima baja. La autoestima, pues la que es adecuada es precisamente no hay una autoestima alta como tal, Gil, porque a veces dicen, ay, es que yo siempre tengo la autoestima alta, porque también podríamos caer
en un tipo de soberbia que está muy relacionada con la falsa autoestima. Entonces debe de ser una autoestima adecuada. ¿Adecuada a qué? Pues a lo que verdaderamente eres, lo que es tu realidad dentro de tu personalidad, dentro de tus alcances, porque no quiere decir que todo podemos hacer o que siempre amanecemos con una excelente autoestima. A veces hay factores externos a nosotros que verdaderamente pueden afectar nuestra psique y nuestra autoconfianza y nos bajoneamos. Lo importante es volver a ver lo que sí tienes para mantener otra vez la autoestima en su mejor nivel, adecuada. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Hasta aquí vamos Ahora muy bien. vamos a la autoestima, que es la falsa, que te decía efectivamente antes de entrar al aire, que abunda porque como hemos dejado de autoobservarnos y de autoconocernos porque solamente queremos imitar, perdemos identidad, Gil. Y al no conocernos, pues no sabemos lo que nos hace feliz, lo que queremos verdaderamente de la vida, nuestro propósito. Y entonces imitamos desde la gente más cercana hasta quienes se vuelven nuestros ídolos o héroes, malos héroes, falsos héroes, y nos exigimos condiciones que no podemos lograr. Y entonces nos genera tanta frustración, no tenemos esas capacidades o no las desarrollamos, y entonces empezamos a tener mecanismos de defensa y entonces entra la autoestima equivocada, la falsa, de yo soy ropa de marca, coches que a lo mejor les cuesta mucho trabajo conseguir o pagar, incluso se vuelven mitómanos las personas con esta autoestima equivocada, pues lo que buscan es la aceptación, tienen una personalidad o más bien una condición de superioridad que es como un mecanismo de defensa. No ves lo que verdaderamente soy, entonces yo te hablo y te digo de todas las cosas que tengo, que no tiene, que son mentiras, y que se visten de una forma, hacen el físico, no tanto por una satisfacción personal, sino para generar una admiración en el otro. Acuérdate que decíamos que la autoestima es tu percepción y una persona con una autoestima equivocada o falsa no se siente bien, nunca llega al límite, es el eterno inconforme, porque como siempre se está comparando y siempre va a haber alguien mejor que tú, pues entonces solamente estás buscando la aceptación a partir de factores externos. Estos mecanismos de defensa hacen que te protejas haciendo cosas para ser aceptado. Pero cuando se te acaba la posibilidad de la ropa de marca, del coche, de todo lo que es externo, pues no vales nada, según esa autoestima equivocada, falsa, porque pierdes lo que te daba el valor, ¿no? Y es cuando a estas personas las sorprenden como, ay, el coche es de tu papá, ay, el coche te lo prestaron, no es cierto que andas de viaje, hiciste trampa con lo que subiste a redes. Y entonces, como él no ve el valor en sí mismo, pues van para abajo, ¿no? Sí, sí queda más o menos claro. Sí, O queda bien, muy claro. Ahora, lo que yo quisiera preguntarte es, por ejemplo, digo, yo sé que podemos engañarnos, ¿no? Pero en un momento dado, ¿cómo se maneja en la mente eso de saber que estás aparentando y que tu realidad es muy diferente, ¿no? Porque ¿cómo se maneja eso en la mente? Al final, no puedes engañar lo que tienes a tu alrededor, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo y en dónde te encuentras? Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención cómo es que pueden engañar a su cabeza pretendiendo algo y sabiendo que su realidad es otra. sí, aquí la palabra clave es conciencia, ¿no? El que tú hagas un autoanálisis y que identifiques por qué estoy haciendo esto, por qué estoy buscando la pseudoaceptación de los demás con mentiras, qué me falta para que sea una verdad lo que estoy diciendo, porque sí lo podemos lograr, ¿no? Si hablamos de conciencia y de autoconocimiento y de autorrespeto, es indagar dentro de ti qué sí puedes tener, no compararte, porque todos tenemos en esta individualidad, pues una personalidad sabia, grande, éxitos, logros, somos buenos, nadie es absolutamente malo, ni nadie es absolutamente bueno. Entonces todos tenemos esa parte que nos hace diferentes a los demás. Hay que rescatar
¿Qué podemos engrandecer de nosotros mismos? Generar ese valor a partir de lo que sí tienes de piel para adentro. Yo digo mucho esto. A ver, debes de conocerte para saber cuáles son tus cualidades, tus valores, tus logros, qué es lo que tienes que empoderar, habilitar para lo que en este momento no tienes, te hagas un retroceso. A ver, ¿por qué no lo tengo? ¿Qué he dejado de trabajar en mí? Y empieza a enriquecerte, a generar en ti las herramientas para que tengas ese logro. ¿Cómo lo puedes hacer? Empieza con pequeñas metas, ¿no? El despertarte todos los días a la hora adecuada para que no corras y el que tengas el logro de haberte despertado temprano te genera confianza en ti mismo porque dices después de una semana, hey, sí pude levantarme. Entonces, ve generándote estos pequeños logros para que vayas aumentando esa autoconfianza, autoconcepto y cada vez que sean logros que te generen mayor esfuerzo. Esto es para cambiar de autoestima falsa a una autoestima adecuada y la óptima. Ahora, las personas que no lo pueden hacer, Gil, pues por supuesto tendrían que hacer un análisis y si no lo pueden hacer, buscar ayuda profesional porque en estos mecanismos de defensa, que es la autoestima falsa, lo que es un mecanismo de defensa, es cómo fui dañado, qué, qué parte de mí no creo, porque fui anulado como persona, por qué creo que yo no puedo tener logros y los tengo que inventar. Pero para que llegues a identificar en ti mismo, tienes que ser muy honesto y darte cuenta que todo lo que inventas, esa falsa autoestima, va a llegar un momento en que se derrumba como un castillo de arena. Y entonces, en lugar de servirte, pues obviamente te sigues, como decíamos al principio, escarbando y escarbando. Ayuda mucho la familia, Gil, en darse cuenta. Si tú tienes a alguien cercano, pues hazle ver de manera sutil, de manera empática, que tiene que buscar ayuda, porque yo creo que todos conocemos a esa persona que de pronto dices, eso ya ni él se lo cree o ella se lo cree, ¿no? Pero no nos atrevemos porque ahí no es mi asunto. Pero si es alguien cercano, sí puede generarle grandes problemas emocionales de vida, ¿no? De vida, de calidad de vida. Fíjate que no dejo de pensar en el Fofo Márquez, ¿no? Este influencer que pues está en la cárcel ahora por la forma en la que golpeó a una mujer, ¿no? Y recuerdo haber visto la entrevista que le hizo Adela Micha a su mamá, en donde la mamá pues decía realmente que no pensaba que pudiera terminar las cosas que él hacía o la forma en la que se presentaba en redes sociales, que no pensaba que fuera a terminar así, ¿no? Incluso hasta llega a decir que preferiría que estuviera muerto que estuviera en la cárcel. Y ahí es en donde como que te das cuenta que muchos padres están totalmente desconectados de las redes sociales y totalmente desconectados. O sea, yo no sé si realmente la familia tenga mucho dinero, pero de decir, oye, como, ¿por qué estás diciendo que tenemos tantos coches, si es que los tienen, o de dónde estás sacando estos coches que dices que tenemos? Ya sabes, como que involucrarte al final con lo que están presentando tus hijos, pero muy pocos lo hacen, Ibabel. Sí, por eso te decía que desde hace ya unas décadas para acá la familia ha perdido esa sinergia, esa comunicación, no de estar todas las horas y todos los días con los hijos, porque eso es un mito. Antes las mamás también eran amas de casa y estaban con los hijos muchas horas, pero no implicaba que tuvieran tiempo de calidad ni comunicación asertiva. Hoy podemos seguir trabajando las madres, el padre, porque así tenemos más logros, pero sin perder de vista que nuestros hijos están en una formación de un ser humano que debemos de tener valores, límites, disciplina. Cuando tú te separas de esta generación, porque aunque tengamos una brecha generacional con los hijos, tenemos que mantenernos actualizados porque es nuestra responsabilidad como padres. Por supuesto que de este ejemplo que hablas, traía muchísimos huecos, muchísimas condiciones, Fofo, que lo hicieron pues en este mecanismo de defensa y una falsa autoestima, caer en esta superioridad que podía hacer lo que quisiera, sin límites. Y entonces ahí están las consecuencias. Soy la mamá, con mucho respeto, porque también soy madre, preferiría verlo muerto, es algo muy serio lo que dijo, pero hay que asumir la responsabilidad de cómo fue esta crianza. Y la otra, cuando tú ya llegas, en el caso de Fofo, a una edad en la que si la crianza no fue buena, tú como ser humano
tienes la responsabilidad de modificar esa crianza, porque eso es lo grande del ser humano, nuestra adaptación y la capacidad de decidir cómo quiero vivir. Entonces, no podríamos responsabilizar a la madre, pero sí creo que es algo que pues, se siguió en esta crianza pues enriqueciendo y que ojalá se rompan esos patrones en todas las familias, ¿no? Que demos más tiempo de calidad a los hijos y observando qué les está haciendo falta, que llenan esos huecos con cosas superficiales como las redes. Sin duda, pues sí es un tema apasionante, la verdad, Ibabel. Sí. Muchas gracias por la información que compartes. Y bueno, si quisiéramos consultarte, ¿dónde te encontramos? Con mucho gusto, querido Gil. Y Babel Barroso son todas mis redes. Sabes, soy terapeuta holística, psicóloga clínica. Trabajamos mucho con el humanismo. Les voy a dejar mi teléfono. Pueden hacerlo directamente por WhatsApp, que es 22 24 26 96 92. Con mucho gusto platicamos. Muchas gracias, Ibabel. Te mando un abrazo. Que tengas una excelente semana. Igualmente para ti, Gil. Saludos. Gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado una semana más aquí. Una semana más. Yo ya estoy yéndome al fin de semana, no, por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana a 3:30 de la tarde.